¿Sabías que el momento más catastrófico de la historia humana no fue una guerra, ni un desastre natural, ni siquiera la muerte de alguien importante? Fue el instante en que mordimos el fruto que nos prometía sabiduría pero nos entregó soledad. Y aquí está lo que nadie te dice: estamos repitiendo exactamente el mismo error cada día, con cada decisión que tomamos creyendo que sabemos más que Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero quédate conmigo porque lo que voy a compartir contigo hoy va a sacudir todo lo que creías saber sobre libertad, conocimiento y esa separación que sientes en lo más profundo de tu ser, esa distancia con lo divino que intentas llenar con mil cosas pero que nunca termina de cerrarse. Mira, vivimos en la era de la información ilimitada. Tenemos más conocimiento en nuestros teléfonos del que las bibliotecas más grandes del mundo antiguo podían soñar. Sabemos cómo funciona el universo, cómo manipular genes, cómo crear inteligencia artificial. Pero aquí está la verdad incómoda que la cultura moderna no quiere que descubras: todo ese conocimiento no nos ha hecho más felices, más plenos, ni más conectados con lo que realmente importa. De hecho, nos ha alejado. Y esto no es coincidencia, es el patrón exacto que comenzó en Génesis 3 y 22 cuando las palabras «el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal» cambiaron para siempre el destino de la humanidad. ¿Sientes ese vacío que ningún logro profesional puede llenar? ¿Esa ansiedad que persiste incluso cuando todo en tu vida parece estar en orden? ¿Esa sensación de que hay algo profundamente roto en ti que no puedes arreglar por más que te esfuerces? No estás loco, y no estás solo. Estás experimentando las consecuencias directas de lo que sucedió cuando el conocimiento se divorció de la comunión con Dios. Y la razón por la que esto te importa ahora mismo, hoy, en este momento de tu vida, es porque estás en una encrucijada. Puedes seguir intentando llenar ese vacío con más información, más éxito, más control sobre tu vida, repitiendo el ciclo del Edén hasta el agotamiento. O puedes descubrir lo que realmente sucedió en aquel jardín, entender por qué fuimos expulsados, y más importante aún, cómo el camino de regreso fue abierto de una manera que la mayoría de las personas nunca comprende completamente. Porque aquí está la verdad contraintuitiva que va a explotar tu mente: la expulsión del Edén no fue el castigo final de un Dios enojado, fue el primer paso de un plan de rescate tan brillante, tan costoso, tan lleno de amor que cuando lo entiendas completamente, tu fe nunca volverá a ser la misma. En los próximos minutos, vamos a descifrar juntos uno de los pasajes más incomprendidos de toda la Biblia. Vamos a entender por qué Dios dijo: el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, y por qué inmediatamente después bloqueó el acceso al árbol de la vida. Vamos a conectar esa antigua narrativa con tu lucha diaria entre saber qué es correcto pero no tener el poder para hacerlo consistentemente. Y vamos a descubrir cómo Jesucristo es la respuesta que reconcilia el conocimiento con la comunión, la justicia con la misericordia, tu condición caída con tu destino glorioso. Esto no es un sermón religioso aburrido lleno de clichés que ya has escuchado 1000 veces. Esto es una revelación que va a cambiar cómo entiendes tu propia existencia, tus decisiones, tus fracasos, y especialmente cómo entiendes la naturaleza de Dios y su relación contigo. Así que si estás cansado de intentar salvarte a ti mismo, si estás harto de consejos superficiales que no tocan la raíz del problema, si estás listo para entender por qué fuiste creado y cómo puedes volver a lo que siempre debiste ser, entonces no te vayas a ningún lado. Y oye, si este contenido resuena contigo, si sientes que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque esto es solo el comienzo de un viaje que va a transformar completamente tu comprensión de la Biblia, de Dios, y de ti mismo. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad que está redescubriendo verdades antiguas con ojos nuevos. Ahora sí, vamos directo al corazón del asunto: cuando el conocimiento separó al hombre de Dios, ¿qué fue exactamente lo que perdimos, y cómo recuperamos lo que se perdió? Hay momentos en la historia humana donde una sola frase cambia todo, y Génesis 3 y 22 es precisamente uno de esos instantes que sacuden los cimientos de nuestra existencia. Cuando las Escrituras declaran: «He aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal», no estamos ante un simple relato antiguo, sino frente a un espejo que refleja la condición más profunda del ser humano. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente conocer? No hablamos aquí de información académica o datos acumulados en la memoria, sino de ese conocimiento visceral que transforma, que marca, que divide la existencia en un antes y un después. Es como cuando un niño pierde su inocencia al descubrir que el mundo no es tan seguro como pensaba: hay una fractura interna, una grieta que jamás se cierra completamente.
Adán y Eva experimentaron esa ruptura en su máxima expresión, y nosotros, sus descendientes, seguimos cargando las consecuencias de aquel momento decisivo. La Biblia no nos cuenta esta historia para entretenernos con narrativas exóticas del pasado, sino para revelar una verdad que atraviesa generaciones: el conocimiento sin la guía de Dios convierte la libertad en una carga insoportable. Imagina tener en tus manos el manual de instrucciones de la vida, pero decidir ignorarlo porque crees que puedes descifrar todo por tu cuenta. Eso es exactamente lo que sucedió en el Edén. La serpiente prometió sabiduría, pero omitió mencionar el precio, la responsabilidad moral que viene con cada decisión consciente. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos cayendo en la misma trampa. Buscamos autonomía total, queremos ser nuestros propios dioses, diseñar nuestras propias verdades y construir realidades a nuestra medida. La tecnología nos ofrece poderes que antes eran impensables, la ciencia nos permite manipular la vida misma, y sin embargo, ¿somos más felices? ¿Nos sentimos más plenos? La respuesta, si somos honestos, es un rotundo no. Como Adán descubriendo su desnudez, nosotros también nos encontramos expuestos, vulnerables ante fuerzas que creíamos controlar. La fe auténtica reconoce esta realidad sin caer en desesperación, porque comprende que la semejanza con Dios nunca fue destinada a manifestarse en independencia arrogante, sino en comunión humilde. Cuando la Escritura menciona que el hombre se volvió como uno de nosotros, no está celebrando un ascenso triunfal, sino lamentando una caída trágica. Es el tono de un padre que ve a su hijo alejarse por un camino peligroso, sabiendo lo que le espera pero respetando su libre albedrío. La fragilidad humana quedó completamente al descubierto en ese instante, ya no había donde esconderse, ya no había inocencia que protegiera del peso de las decisiones. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que seguimos repitiendo el patrón una y otra vez, generación tras generación, como si estuviéramos atrapados en un ciclo del que no logramos escapar. Mira a tu alrededor, el mundo persigue conocimiento sin límites, poder sin fronteras éticas, libertad sin responsabilidad. Desde la inteligencia artificial que promete resolver todos nuestros problemas hasta la manipulación genética que nos ofrece mejorar la creación, estamos jugando exactamente el mismo juego que Adán y Eva jugaron bajo el árbol prohibido. La expulsión del Edén no fue un acto de venganza divina, aunque muchos lo interpretan así cuando leen superficialmente el relato. Fue, en cambio, una consecuencia inevitable de una elección fundamental: autonomía sin comunión produce ruptura. Piénsalo así. Cuando un adolescente decide alejarse de sus padres creyendo que ya lo sabe todo, no son los padres quienes lo expulsan de la familia, es su propia decisión la que crea distancia. Dios no construyó muros para alejar al hombre, fue el hombre quien, al preferir su propia voz sobre la voz del Creador, cavó el abismo que los separó. Esta verdad duele porque nos confronta con nuestra propia naturaleza. Queremos tener control absoluto sobre nuestras vidas, diseñar nuestro destino según nuestros deseos, pero al mismo tiempo anhelamos la seguridad y el amor incondicional que solo viene de una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Es una paradoja que nos define: buscamos independencia mientras secretamente deseamos pertenencia. La historia de Adán es nuestra historia, y el Edén perdido no es solo un jardín físico del pasado, sino un estado de intimidad con Dios que hemos cambiado por la ilusión de autosuficiencia. En las palabras de Génesis 3 y 22 resuena algo más que juicio, hay un eco de tristeza divina, como si el Creador estuviera contemplando lo que pudo haber sido y nunca será de la misma manera. El conocimiento del bien y del mal no hizo al hombre más divino, sino más consciente de su finitud. Antes del fruto prohibido, Adán vivía en una confianza plena donde la obediencia no era una carga sino una expresión natural de amor. Después, cada decisión se volvió un campo de batalla interno donde el bien y el mal luchan constantemente. ¿No experimentas esto también? Esa tensión interior donde sabes lo que deberías hacer pero algo en ti se resiste, donde reconoces el camino correcto pero tus pies parecen llevarte en dirección opuesta. Esa es la marca de la caída, la cicatriz que todos llevamos. La adoración verdadera nace precisamente cuando reconocemos esta condición y buscamos restauración en lugar de justificación. En lugar de culpar a Dios por establecer límites o cuestionar su bondad por las consecuencias de nuestras elecciones, la madurez espiritual nos invita a asumir responsabilidad. Sí, heredamos una naturaleza caída, pero también recibimos la invitación constante a volver, a reconectar, a permitir que la gracia sane lo que el orgullo rompió. La soledad que Adán experimentó al esconderse entre los árboles es la misma soledad que experimenta el alma moderna que rechaza la presencia divina.
Construimos imperios de logros, acumulamos conocimiento, desarrollamos tecnologías asombrosas, pero en lo profundo permanece ese vacío que ninguna conquista humana puede llenar. Es como intentar saciar sed bebiendo agua salada, entre más bebemos, más sedientos nos sentimos. Jesucristo entendió esta dinámica mejor que nadie, por eso su mensaje siempre apuntó hacia la necesidad de rendición antes que de conquista, de entrega antes que de acumulación. Cuando nos enseñó sobre el reino de Dios, estaba describiendo un orden completamente opuesto al orden que Adán escogió al tomar del fruto prohibido. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta realidad en tu vida cotidiana? Porque este no es solo un tema teológico para debatir en seminarios, es la estructura misma de nuestra experiencia humana. Cada vez que priorizas tus propios criterios sobre la dirección que el Espíritu Santo te está señalando, repites la decisión del Edén. Cada vez que usas tu libertad para alejarte en lugar de acercarte, estás saboreando el mismo fruto que prometió autonomía pero entregó aislamiento. Considera algo tan común como nuestras relaciones personales: ¿cuántas veces el orgullo ha destruido vínculos valiosos porque insistimos en tener la razón? ¿Cuántas amistades se han perdido porque preferimos nuestro punto de vista sobre la posibilidad de reconciliación? Eso es conocimiento del bien y del mal operando sin la sabiduría que viene de arriba. Sabemos que perdonar es correcto, pero nuestro sentido de justicia herida nos dice que el otro debe pagar. Conocemos el camino de la paz, pero nuestro ego demanda victoria. Este conflicto interno es el legado directo de aquella primera desobediencia, y solo encuentra resolución cuando permitimos que Dios sea el centro en lugar de nosotros mismos. La tecnología actual nos presenta dilemas similares constantemente. Tenemos el poder de conectarnos con personas al otro lado del mundo, pero usamos esa herramienta para aislarnos en burbujas de opinión donde solo escuchamos voces que confirman lo que ya creemos. Poseemos información ilimitada al alcance de nuestros dedos, pero en lugar de buscar verdad, buscamos validación. Podemos crear comunidades virtuales inmensas, pero las tasas de soledad y depresión nunca han sido tan altas. ¿Ves el patrón? Conocimiento sin comunión con la fuente de sabiduría produce exactamente lo que produjo en el Edén: separación, confusión y dolor. La verdadera libertad, esa que nuestras almas ansían desesperadamente, no viene de eliminar toda restricción o de conocer todo secreto. Viene de alinear nuestra voluntad con la voluntad de aquel que nos diseñó. Viene de reconocer que la obediencia no es esclavitud sino liberación, porque cuando obedecemos a Dios dejamos de ser esclavos de nuestros propios impulsos contradictorios. La esperanza en la redención no es un concepto abstracto para el futuro distante, es la única cosa que hace soportable el presente. Porque si esta condición caída fuera todo lo que hay, si el conocimiento del bien y del mal sin capacidad de escoger consistentemente el bien fuera nuestro destino final, entonces la existencia sería una crueldad cósmica. Pero hay algo más en la historia, algo que Génesis 3 y 22 insinúa sin revelar completamente todavía. Existe una línea delgada pero crucial entre conocer y poseer, entre comprender y dominar, y Dios en su sabiduría infinita nos muestra esta distinción de manera magistral en Génesis 3 y 22. Cuando el texto revela que el Creador reconoce que el hombre ahora conoce el bien y el mal, pero inmediatamente establece una restricción sobre el árbol de la vida, estamos presenciando algo profundamente complejo, una mezcla de justicia y misericordia que muchos no logran discernir. No se trata de un Dios caprichoso que castiga por castigar, ni de un tirano celestial que disfruta limitando a sus criaturas. Se trata, en cambio, de un Padre que comprende las consecuencias devastadoras que tendría una humanidad caída con acceso eterno a su condición corrupta. Imagina por un momento qué significaría vivir para siempre en un estado de conflicto interno constante, donde el conocimiento del bien nunca te da el poder suficiente para elegirlo consistentemente, donde reconoces el mal pero no puedes escapar completamente de su atracción. Sería como estar atrapado en una pesadilla eterna sin posibilidad de despertar. La restricción divina del árbol de la vida no fue crueldad, fue protección. Fue Dios diciéndole a la humanidad: no permitiré que eternices tu dolor, hay un plan mejor, hay una salida, hay redención esperándote. Esta verdad nos confronta con una realidad incómoda: no todo lo que podemos hacer deberíamos hacerlo. El simple hecho de tener capacidad para algo no nos da el derecho moral de ejecutarlo. En nuestra época, esta lección es más relevante que nunca. Poseemos tecnologías que pueden clonar seres humanos, modificar genes, crear inteligencias artificiales que superan nuestras capacidades cognitivas, y sin embargo, ¿tenemos la sabiduría para manejar estas herramientas sin destruirnos en el proceso? La respuesta honesta es que no. Como Adán frente al árbol de la vida,
tenemos acceso a poderes que nuestra madurez espiritual y ética no puede gestionar adecuadamente. La fe madura reconoce que los límites no son enemigos de la libertad, sino sus guardianes. Cuando Dios establece fronteras, no está limitando nuestro potencial sino protegiendo nuestra esencia. Es como un padre que no permite que su hijo pequeño juegue con cuchillos afilados. La restricción no niega que el cuchillo sea útil, simplemente reconoce que el niño aún no está preparado para manejarlo sin lastimarse. La humanidad caída, incluso con todo su conocimiento acumulado, sigue siendo ese niño en muchos sentidos fundamentales. Sabemos muchísimo sobre el universo, hemos descifrado el código genético, hemos pisado la luna y enviado sondas más allá de nuestro sistema solar, pero seguimos sin poder resolver los conflictos más básicos de convivencia humana. La decisión divina de limitar el acceso al árbol de la vida revela algo extraordinario sobre la naturaleza de Dios. Él no opera únicamente desde la justicia abstracta, sino desde un amor que busca constantemente la restauración. Si fuera solo justo sin ser misericordioso, hubiera destruido a Adán y Eva inmediatamente después de la transgresión. Si fuera solo misericordioso sin ser justo, hubiera ignorado las consecuencias del pecado y permitido que el caos moral se convirtiera en eternidad. Pero en su sabiduría perfecta, hace algo más sofisticado, establece un límite que preserva el orden de la creación mientras simultáneamente abre espacio para la intervención redentora futura. Es como un médico que, ante una infección grave, no solo trata los síntomas sino que contiene la propagación mientras prepara el tratamiento definitivo. La restricción del árbol de la vida fue precisamente eso, contención de daños mientras se preparaba el camino para la solución definitiva. Esta dinámica nos enseña algo vital sobre cómo Dios opera en nuestras vidas personales hoy. Cuando enfrentamos limitaciones que parecen frustrantes, cuando sentimos que hay puertas cerradas que deberían estar abiertas, cuando nuestros planes se ven interrumpidos por circunstancias que no controlamos, rara vez consideramos que esas restricciones pueden ser actos de misericordia divina protegiéndonos de consecuencias que no podemos prever. Pensemos en ejemplos concretos: un empresario que pierde una oportunidad de negocio que parecía perfecta, solo para descubrir meses después que esa empresa quebró y lo hubiera arruinado financieramente. Una persona que no logra entrar en una relación que deseaba intensamente, para después entender que esa pareja no era saludable para su desarrollo. Un profesional que no obtiene el ascenso que tanto anhelaba, solo para darse cuenta de que ese puesto lo hubiera alejado de su familia en un momento crítico. La Biblia está llena de estos ejemplos donde los límites divinos, inicialmente percibidos como castigos, resultan ser protecciones amorosas. José vendido como esclavo, Daniel en el foso de los leones, Pablo impedido de ir a ciertos lugares en sus viajes misioneros, todos ellos experimentaron restricciones que, vistas con perspectiva, fueron instrumentos de un plan mayor. El problema es que queremos tener el control total de nuestras vidas, queremos poseer no solo conocimiento sino también el poder absoluto de moldear nuestra realidad según nuestros deseos. Y cuando Dios dice no, todavía no o no así, interpretamos su restricción como rechazo en lugar de entenderla como redirección. La adoración auténtica incluye confiar en la sabiduría divina incluso cuando no entendemos sus métodos, especialmente cuando sus métodos contradicen nuestros planes cuidadosamente elaborados. Hoy enfrentamos dilemas éticos y prácticos que reflejan exactamente la misma tensión que encontramos en Génesis 3 y 22. Tenemos información sin precedentes, pero tenemos sabiduría. Poseemos recursos tecnológicos asombrosos, pero ¿tenemos la madurez para usarlos constructivamente? Conocemos más sobre el universo, la biología, la psicología humana que cualquier generación anterior, pero ¿somos mejores personas por ello? El conocimiento sin la gracia que corrige y redime se convierte en un arma de doble filo que lastima tanto al que la empuña como a quienes lo rodean. Considera el ámbito de las redes sociales, por ejemplo. Tenemos el poder de comunicarnos instantáneamente con millones de personas, de influir en opiniones, de movilizar movimientos sociales completos. Ese es un poder inmenso, comparable en cierta manera a lo que representaba el árbol de la vida, acceso a algo que puede extender infinitamente nuestra influencia y presencia. ¿Pero qué hacemos con ese poder? Lo usamos para crear divisiones, difundir desinformación, atacar a quienes piensan diferente, construir narrativas que justifican nuestros prejuicios. Tenemos el conocimiento de cómo funciona la comunicación masiva, pero nos falta la sabiduría para usarla de manera que edifique en lugar de destruir. O pensemos en el campo médico, tenemos tecnologías que pueden prolongar la vida casi indefinidamente en algunos casos, mantener funcionando cuerpos que naturalmente habrían cesado sus funciones. Ese poder plantea preguntas profundas sobre calidad versus cantidad de vida,
sobre el derecho a morir con dignidad, sobre hasta dónde debemos intervenir en procesos naturales. Nuevamente, poseemos conocimiento y capacidad técnica, pero ¿obtenemos la sabiduría ética para navegar estas decisiones sin causar más sufrimiento del que aliviamos? La acción divina en Génesis nos muestra que el verdadero amor a veces se manifiesta en decir, no puedes tener esto todavía o incluso, no puedes tener esto nunca. Y esa restricción no busca empobrecer nuestra existencia sino protegerla y prepararla para algo mejor. Jesucristo mismo, en su ministerio terrenal, demostró este principio repetidamente. Tuvo acceso a poder ilimitado pero eligió ejercerlo con restricción extrema. Pudo convocar legiones de ángeles para liberarse de la cruz, pero no lo hizo. Pudo usar su conocimiento divino para manipular a las masas, pero prefirió servir. Pudo establecer un reino político terrenal inmediato, pero optó por un camino de redención que requería paciencia, sufrimiento y aparente derrota temporal. En cada decisión, Jesús nos enseñó que tener poder no significa que debamos usarlo indiscriminadamente, que conocer todas las posibilidades no significa que debamos perseguir todas ellas. El Espíritu Santo continúa esta obra en nosotros, guiándonos no solo hacia lo que podemos hacer sino hacia lo que deberíamos hacer, recordándonos que la verdadera madurez espiritual se manifiesta tanto en lo que escogemos como en lo que deliberadamente rechazamos. La preservación del orden que Dios estableció al limitar el acceso al árbol de la vida no fue el final de la historia humana, fue apenas el comienzo de algo mucho más grande. La expulsión del jardín del Edén, lejos de ser el capítulo final de una tragedia sin esperanza, se convierte en el primer versículo de la historia más extraordinaria jamás contada, la narrativa de la redención. Cuando Dios coloca querubines con espadas de fuego para custodiar el camino al árbol de la vida, no está simplemente cerrando una puerta, está inaugurando un camino completamente nuevo, uno que atravesará toda la Biblia hasta culminar en la cruz y la tumba vacía. Esta es una verdad que transforma por completo nuestra comprensión de lo que significa estar caído. No estamos en un callejón sin salida, sino en el comienzo de un viaje de regreso. La condición caída del ser humano no es su identidad final, es su circunstancia temporal que exige intervención sobrenatural. Piénsalo así, cuando un médico diagnostica una enfermedad grave, ese diagnóstico no es el deseo del médico para el paciente, es el reconocimiento honesto de una realidad que debe ser tratada. La expulsión del Edén fue ese diagnóstico divino, esa evaluación precisa que dice, la humanidad está enferma, y si permitimos que esta enfermedad se vuelva eterna, no habrá posibilidad de cura. La prohibición del árbol de la vida, vista desde esta perspectiva, se convierte en el primer acto de un plan de recuperación que se desarrollará a lo largo de milenios. Y esto es exactamente lo que diferencia la fe bíblica de la desesperación filosófica. Reconocemos la gravedad de nuestra condición sin caer en la desesperanza, porque sabemos que el mismo que diagnosticó la enfermedad ya preparó el remedio. Cada página de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, susurra la misma promesa: esto no es el final, viene algo mejor, la restauración está en camino. Cuando Abraham recibe la promesa de bendición para todas las naciones, cuando Moisés levanta la serpiente de bronce en el desierto, cuando David escribe sobre un rey que reinará con justicia perfecta, cuando Isaías profetiza sobre un siervo sufriente que cargará nuestras transgresiones. Cada uno de estos momentos es un recordatorio de que la expulsión del Edén no fue abandono sino reposicionamiento estratégico. Dios no se alejó de la humanidad se alejó de Dios, pero Él inmediatamente comenzó a trazar el camino de regreso. Esta verdad tiene implicaciones profundas para cómo vivimos hoy. Cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, cuando experimentamos el peso de vivir en un mundo roto, cuando sentimos la distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser, no estamos experimentando el rechazo final de Dios sino su invitación constante a volvernos hacia Él. Cada dificultad puede convertirse en un punto de encuentro con la gracia divina si la abordamos con humildad en lugar de con rebelión. La historia de la humanidad post-Edén no es la historia de cómo nos las arreglamos solos después de que Dios nos abandonara, es la historia de cómo Dios persigue incansablemente a sus hijos perdidos, preparando el terreno para la reconciliación definitiva. La incapacidad humana para alcanzar plenitud por sí misma es quizás una de las verdades más difíciles de aceptar en nuestra cultura contemporánea obsesionada con la autosuficiencia. Vivimos en una época donde los mensajes de «sé tu propio héroe», «no necesitas a nadie más que a ti mismo», «tú eres suficiente» saturan cada espacio de nuestra conciencia colectiva. Y sin embargo, la prohibición del árbol de la vida nos grita una realidad muy diferente: no somos suficientes por nosotros mismos, necesitamos un mediador, necesitamos intervención externa, necesitamos que alguien más grande que nosotros cierre la brecha entre nuestra condición caída y el destino glorioso para el cual fuimos creados.
Esto no es pesimismo antropológico ni autoestima baja, es realismo espiritual. Es reconocer que así como un pez fuera del agua no puede esforzarse más para respirar, sino que necesita regresar a su elemento natural, nosotros fuera de comunión con Dios no podemos superarnos hasta alcanzar plenitud, necesitamos ser restaurados a nuestra relación original con el Creador. La urgencia de un mediador se hace evidente cuando miramos honestamente la historia humana. Cada intento de crear utopías terrenales basadas exclusivamente en esfuerzo humano ha terminado en tragedia. Los grandes experimentos sociales del siglo XX que prometieron crear el paraíso en la tierra mediante ideologías políticas resultaron en algunos de los periodos más oscuros de la historia. Los avances tecnológicos que supuestamente resolverían todos nuestros problemas han creado nuevos tipos de esclavitud y alienación. El progreso material sin transformación espiritual solo nos ha dado más herramientas para expresar nuestra naturaleza caída de maneras más sofisticadas. Necesitamos algo que la ciencia no puede proporcionar, que la política no puede legislar, que la educación no puede enseñar. Necesitamos un corazón nuevo, una naturaleza transformada, una reconexión con la fuente de vida misma. Y aquí es donde el paralelo con nuestra realidad actual se vuelve cristalino. Hoy, cada vez que tomamos decisiones egoístas justificándolas con argumentos que suenan razonables, estamos repitiendo la lógica del Edén. Cada vez que priorizamos ganancia inmediata sobre consecuencias a largo plazo, estamos mordiendo el mismo fruto. Cada vez que usamos nuestra libertad para alejarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él, estamos caminando el mismo camino que Adán caminó fuera del jardín. Y las consecuencias son reales, tangibles, dolorosas. Las familias se desintegran porque el individualismo moderno nos dice que nuestra felicidad personal es más importante que nuestros compromisos. Las comunidades se fragmentan porque cada quien persigue su propia definición de verdad sin reconocer que algunas verdades son absolutas e inmutables. El planeta mismo gime bajo el peso de nuestra explotación desmedida porque hemos olvidado que fuimos llamados a ser mayordomos, no dueños absolutos. Estas no son simplemente problemas sociales, que se resuelven con mejores políticas públicas, son manifestaciones de la condición caída que solo puede ser sanada mediante la intervención divina que la Biblia llama redención. Pero aquí viene la parte que cambia todo, la verdad que convierte el lamento en esperanza. Nuestras decisiones egoístas y el abuso de libertad producen consecuencias reales, sí, pero no constituyen el final del relato humano. La justicia divina establece límites, reconoce el daño causado, no minimiza la gravedad del pecado, pero la misma historia bíblica apunta consistentemente hacia un horizonte donde la maldición será revertida. En Cristo se abre la senda para recuperar la comunión perdida, y esto no es un detalle teológico menor sino la realidad más importante de toda la existencia. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, está declarando que Él es precisamente lo que se perdió en el Edén, el acceso restaurado a la presencia del Padre, la verdad que orienta nuestra existencia, y la vida abundante que va más allá de mera supervivencia biológica. La cruz es el nuevo árbol, no de conocimiento ni de vida prohibida, sino de redención accesible. Donde Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Cristo fue expulsado de la ciudad para morir en nuestro lugar. Donde la espada de fuego bloqueaba el camino al árbol de la vida, el costado traspasado de Jesús abrió el camino de regreso. Donde el pecado trajo muerte, la obediencia de Cristo hasta la muerte trajo vida eterna. Este es el Evangelio en su esencia más pura. La sentencia divina señala la necesidad de redención, pero la provisión divina satisface completamente esa necesidad. No estamos abandonados a nuestros propios recursos insuficientes, se nos ofrece participación en la vida misma de Dios a través de Cristo. La esperanza es siempre más grande que el juicio porque Dios es más inclinado a la misericordia que a la ira, más comprometido con la restauración que con la destrucción. Esto transforma radicalmente cómo deberíamos vivir en el presente. Si la redención es real, si el camino de regreso está abierto, si la comunión con Dios es posible nuevamente mediante Cristo, entonces cada día es una oportunidad para caminar más cerca de esa realidad. No estamos esperando pasivamente un evento futuro distante, estamos participando activamente en el reino que ya comenzó pero que aún no se ha manifestado completamente. Cada acto de adoración sincera es un regreso parcial al Edén, una anticipación de la comunión plena que vendrá. Cada vez que elegimos obediencia sobre conveniencia, estamos rechazando la lógica del fruto prohibido y abrazando la lógica del reino. Cada vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado y respondemos con arrepentimiento genuino, estamos experimentando la gracia que hace posible el cambio que nuestro esfuerzo solo jamás podría lograr.
La verdadera libertad, esa que fue prometida falsamente por la serpiente pero que se hace realidad auténtica en Cristo, no es libertad para hacer lo que queramos sin consecuencias, sino libertad para convertirnos en quienes fuimos destinados a ser desde el principio. Es libertad de la esclavitud al pecado, de la tiranía del ego, de la ilusión de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Y esa libertad siempre, invariablemente, está anclada en dos pilares inseparables: la obediencia que fluye del amor, no del miedo ni de la obligación religiosa, y la esperanza en la redención que nos mantiene avanzando incluso cuando el camino es difícil. Porque al final, lo que Génesis 3 y 22 inició al revelar la condición humana caída, el resto de la Biblia lo completa al revelar el plan divino para revertir esa caída y restaurar todo lo que se perdió, y más aún, llevar a la humanidad redimida a una gloria que ni siquiera Adán en su inocencia original había experimentado. Entonces, después de todo lo que hemos recorrido juntos, llegamos al punto donde la teoría tiene que convertirse en práctica, donde el conocimiento tiene que transformarse en acción. Porque puedes tener toda la información del mundo sobre Génesis 3 y 22, puedes entender perfectamente la teología de la caída y la redención, puedes incluso sentir escalofríos cuando reflexionas sobre estas verdades, pero si todo esto se queda solo en tu cabeza sin tocar tu corazón y sin mover tus pies, entonces hemos perdido completamente el punto. Así que déjame hacerte unas preguntas que deberían mantenerte despierto esta noche. ¿En qué áreas específicas de tu vida estás repitiendo ahora mismo el error del Edén? ¿Dónde estás buscando conocimiento sin comunión, poder sin rendición, libertad sin obediencia? Porque seamos brutalmente honestos, todos tenemos esos lugares secretos donde creemos que sabemos mejor que Dios, donde nuestros criterios se han convertido en nuestro ídolo, donde hemos construido pequeños jardines prohibidos donde jugamos a ser dioses de nuestras propias vidas. ¿Es en tus relaciones, donde tu orgullo decide quién merece perdón y quién no? ¿Es en tus finanzas, donde la codicia te susurra que necesitas más, siempre más, sin importar el costo? ¿Es en tu trabajo, donde la ambición te está alejando de lo que realmente importa? ¿Es en tu vida interior, donde los secretos que guardas están creando la misma distancia con Dios que Adán sintió cuando se escondió entre los árboles? Ahora viene la parte incómoda pero necesaria. ¿Qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, puedes cerrar este vídeo, dar me gusta, incluso compartirlo con tus amigos, y seguir viviendo exactamente igual que antes, como si nada hubiera pasado. Puedes añadir esta información a tu colección de conocimiento bíblico interesante pero irrelevante para tu vida diaria. O puedes tomar la decisión más valiente que existe, reconocer que estás caído, que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas desesperadamente la intervención de Cristo en tu vida, no como un concepto teológico abstracto sino como una realidad presente y transformadora. Tienes el coraje de dejar de ser el protagonista de tu propia historia y permitir que Dios ocupe el lugar que siempre debió tener. Puedes soltar el control que tanto te ha costado construir y confiar en que el mismo que te creó sabe mejor que tú cómo debe ser tu vida. Porque esa es la verdadera adoración, no solo cantar canciones bonitas los domingos, sino rendir cada área de tu existencia a aquel que murió para darte acceso nuevamente al árbol de la vida. La fe sin acción es muerte, y el conocimiento sin transformación es vanidad. Entonces te pregunto directamente, ¿vas a seguir mordiendo el fruto prohibido de la autonomía absoluta, o vas a elegir el camino de la obediencia que conduce a la verdadera libertad? Mira, sé que esto suena intenso, y tal vez hasta un poco incómodo. Nadie quiere escuchar que está repitiendo los errores más antiguos de la humanidad. Nadie quiere admitir que ha estado construyendo su vida sobre la misma mentira que destruyó el Edén. Pero aquí está la belleza del Evangelio: la esperanza siempre es más grande que el juicio. El camino de regreso está abierto. Jesucristo ya pagó el precio que tú y yo nunca podríamos pagar. El Espíritu Santo está disponible ahora mismo para darte el poder que necesitas para cambiar lo que tu fuerza de voluntad nunca pudo cambiar. La redención no es solo una promesa futura para cuando mueras, es una realidad presente que puedes empezar a experimentar hoy, ahora, en este momento. Así que déjame desafiarte, escoge una área específica de tu vida donde sabes que has estado operando como si fueras Dios, y ríndela completamente hoy. No mañana, no la próxima semana cuando te sientas más preparado, sino hoy. Porque la procrastinación espiritual es solo otra forma de rebelión disfrazada de prudencia. Y luego, cuenta en los comentarios que decidiste cambiar. No tienes que dar todos los detalles si es algo privado, pero comparte tu compromiso. Porque cuando declaras públicamente una decisión, algo se activa en tu espíritu que hace más probable que la cumplas.
Esta comunidad necesita escuchar tu testimonio, y tú necesitas la responsabilidad que viene de compartir tu compromiso. Y oye, si este mensaje te sacudió, si sentiste que estaba hablando directamente a tu situación, si Dios usó estas palabras para confrontarte con verdades que has estado evitando, entonces necesitas quedarte conectado a este canal. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, y activa las notificaciones porque vamos a seguir profundizando en estas verdades que la religión superficial prefiere ignorar. Vamos a seguir explorando la Biblia de maneras que desafían el status quo, que confrontan la mediocridad espiritual, que te empujan hacia la transformación radical que Cristo siempre tuvo en mente para ti. No te conformes con sermones tibios que te hacen sentir cómodo en tu condición actual. Únete a una comunidad que está dispuesta a enfrentar las verdades difíciles porque sabemos que solo la verdad nos hace libres. La próxima semana vamos a continuar desentrañando misterios bíblicos que cambiarán completamente tu perspectiva, así que no te lo puedes perder. Y recuerda, la verdadera libertad siempre está anclada en la obediencia y la esperanza en la redención. No en el conocimiento que infla, sino en el amor que edifica. No en la autonomía que aísla, sino en la rendición que restaura. Ahora ve y vive diferente, porque conocer estas verdades sin actuar sobre ellas solo te hace más responsable ante Dios. La pregunta no es si entendiste el mensaje, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con él?